Muchos de nosotros hemos experimentado a nivel ministerial cierto tipo de conflictos y tarde o temprano vamos a encararnos con situaciones cuando las ovejas muerden. Y eso es bastante incómodo, pero suele ocurrir. Definitivamente suele ocurrir tarde o temprano. Y curiosamente, hay una anécdota muy interesante acerca de Jonathan Edwards. A los 26 años, uno de los hombres más brillantes de la América colonial se convirtió en el pastor de una iglesia en Northampton, Massachusetts. 5 años más tarde se convirtió en la voz destacada de lo que más tarde se conocería como el Gran Despertar que ocurrió aquí en Estados Unidos. Y fue considerado el primer, posiblemente más grande teólogo en los Estados Unidos. Sus poderosos sermones y libros conmovieron a las colonias. Muchos miles se convirtieron a Cristo durante su ministerio. Pero lo que quizás tal vez no sepas es que Jonathan Edwards fue despedido por su propia iglesia. Fue despreciado en la iglesia donde él ministró. Increíblemente, alguien en su congregación encabezó la eliminación de un hombre de Dios que estaba usando para revivir una nación entera. Edwards no le quedó más que velar por su esposa y sus 10 hijos por su propia cuenta. Este tipo de abuso pastoral es una crisis que lamentablemente se está dando en la iglesia y pocos reconocen y resulta en un alto número de pastores que abandonan el ministerio cada año. La persecución incluye ataques personales, difamación y críticas que afectan no solo al pastor, sino también y especialmente a la familia, a la esposa, a los hijos. Pastores y esposas han experimentado este tipo de abuso, descubriendo el impacto emocional, el impacto financiero, el impacto psicológico, e incluso el impacto de fe que ocurre en sus vidas. En muchos casos, las congregaciones continúan una vida normal, como que nada ha pasado, después de despedir al pastor, mientras que la familia del pastor enfrenta una crisis financiera y emocional. Se podría pensar que la iglesia sería el lugar más seguro para que un ministro criara a su familia, y debería serlo así, pero existe un enemigo y tiene una estrategia marcada para atacar a los líderes de la iglesia. Y el motivo de este taller es específicamente para aprender acerca de esta estrategia. Considera esto y prepárate para esta estadística que viene en uno de los libros que les regalé ahí. 1,600 pastores abandonan el ministerio cada mes. El 25% de los pastores actuales han sido despedidos en algún momento de su carrera. 33% de las iglesias despidieron a su último pastor o lo obligaron a irse. El 90% de los pastores dijeron que lo más difícil del ministerio es tratar con personas que no cooperan. El 70% de los pastores se sienten muy mal pagados. El 80% de los pastores dicen que su ministerio ha tenido un impacto negativo en sus hijos. El 65% de los pastores han pensado recientemente en renunciar al ministerio. El 80% de las esposas de los pastores se sienten excluidas y despreciadas por los miembros de la iglesia. Y más del 50% reporta un conflicto serio con un miembro de la iglesia al menos una vez al mes. Pero no se desanimen, por favor. Ya, por favor. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a alguna de estas cosas? Tristemente, y esa es la realidad. Ahora, esta estadística la van a encontrar en el libro que se encuentran para aquellos que tienen en inglés Pastors Abusers. Prácticamente todo este taller está basado de este libro. Y cuando se trata acerca de lidiar con esta situación, debemos de reconocer que el ataque viene específicamente por una minoría hostil que se encarga tal vez de unos 7 a 10 personas, de aproximadamente el 3 o el 4% de la congregación, de atacar específicamente al pastor. Estos individuos a menudo organizan reuniones secretas para conspirar contra el pastor y planifican cómo atacarlo de alguna forma u otra. Lamentablemente, los seminarios han fallado en preparar a pastores a lidiar con este tipo de problemas. Es más, muchos de ustedes han entrado al ministerio pastoral sin considerar este tipo de cosas que pueden ocurrir o que tal vez ocurrieron ya en alguno de sus contextos. Ahora, debo de aclarar, el abuso pastoral describe que el maltrato mental y el despojo emocional y ese episodio espiritual que algunos pastores experimentan a manos de grupos de miembros descontentos es algo que es muy común y es algo que tarde o temprano puede ocurrir en tu iglesia. Y si no estás preparado para tratar de lidiar con este tipo de cosas, vas a caer bastante feo. Y te lo digo también por experiencia personal.
Yo formé parte de una iglesia que lamentablemente cayó por este tipo de estrategia, que me hubiera encantado tener este libro antes y esta información antes para evitar el dolor que pasamos, lamentablemente. Para poder darte cuenta de esta situación, el típico escenario del abuso del pastor viene a presentarse de estas formas. Por lo general comienza con sugerencias que parecen inocentes sobre cambios que el pastor podría hacer en su liderazgo. Otro tipo de cosas viene a ser que, aunque la mayoría de los pastores están abiertos a ideas para mejorar el ministerio de la iglesia, las sugerencias de los abusadores pastorales están diseñadas para cuestionar el liderazgo del pastor y ponen a prueba su voluntad ante un grupo contralabor y antagonistas. Estas sugerencias a menudo son órdenes encubiertas de un grupo hostil que tienen una agenda oculta. Si el pastor no cede, se intensifica la presión. 4. Se organizan reuniones secretas, se comparten precauciones, entre comillas, con otros miembros y se propagan las críticas. El pastor puede recibir correos electrónicos o notas despectivas y el conflicto que se prolonga puede pasar incluso semanas. 5. Cada decisión del pastor es contrarrestada por sus perseguidores. 6. Finalmente se convoca una reunión secreta para planear la estrategia de expulsar al pastor. La situación se vuelve insostenible para el pastor, quien se encuentra afectado emocionalmente y ve su visión para el crecimiento de la iglesia frustrada. 7. La última etapa involucra una reunión entre el pastor y el grupo confrontativo donde los atacantes desatan ataques viscerales y exigen la terminación del pastor. 8. Agotado y desmoralizado, el pastor, en última instancia, se ve obligado a renunciar o es despedido. 9. Tras ser despedido, el pastor enfrenta la difícil decisión de quedarse en el ministerio o cambiar de rumbo. La situación afecta profundamente al pastor y su familia. Y por último, este ciclo de abuso pastoral puede repetirse cuando la iglesia busca un nuevo pastor, perpetuando un patrón de maltrato. Es decir, que esto continúa una y otra vez. Precisamente este es el caso del pastor Mike Johnson. La hostilidad comenzó aproximadamente 1 año y medio después de que Johnson aceptara el llamado de la iglesia, y a pesar del crecimiento y la bendición evidente de la iglesia, algunos miembros mayores, conocidos como los abusadores pastorales, mostraron descontento a la llegada de nuevos miembros y la pérdida del control que era para ellos. Es decir, que ciertos tipos de individuos llegaban a la iglesia que ellos no conocían, que ellos no controlaban. Y estos ataques sufrieron en confrontaciones menores, que después se intensificaron, en reuniones secretas, oposiciones que comenzaron a resistir sugerencias ministeriales antes de las que apoyaban, y contaminaron a la congregación hasta el punto que renunció dejándolo sin empleo, sin rumbo, sin apoyo, por aquellos que él ministró, por aquellos que él ayudó. Johnson experimentó el dolor de sentirse abandonado y atacado por aquellos quienes habían servido. El pastor abusado por la iglesia viene también a darse por una situación que tiene una historia dentro de la iglesia. Para aquellos que son contratados en una iglesia, si es que te dan un empleo y vas a trabajar en una iglesia, es muy importante conocer la historia de la iglesia para que sepas dónde estás llegando. Considera este testimonio de un pastor que había llegado a una iglesia de puertas giratorias ministeriales, que dice esto: después de que esa pequeña facción comenzara a confrontarme, decidí investigar la historia de la iglesia para ver cuánto tiempo llevaba esto. Retrocedí hasta 1945 y descubrí que yo era el 22º pastor desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con una estadía promedio de poco más de 2.5 años cada uno. Cuando compartí esto con el consejo de la iglesia, los antagonistas no vieron nada anormal en el frecuente cambio de pastores. Esa corta tendencia en el pastoreado era normal ante sus ojos. Para aquellos que van a trabajar en un nuevo lugar, ten mucho cuidado donde vas. Analiza el lugar donde vas. Sé que tu corazón es, vamos y listo, vamos a plantar para Cristo cualquier situación, pero tienes que entender dónde llegas. Porque es muy posible que te estés llegando a un lugar donde ya haya gente que no esté lista para nuevos cambios, sino para que vayas y seas controlado por esas personas.
Muchos pastores han intentado cooperar con la coalición de antipastores con la esperanza de aliviar tensiones y resolver diferencias, pero no importa cuántas concesiones hagan, los pastores siempre van a estar dominados por aquellos que quieren dominar la iglesia. En la mente de los abusadores pastorales, la terminación del ministerio es la única solución viable para el problema. Y esas son las estrategias que tiene Satanás. Para detener la iglesia donde se predica la palabra de Dios y vidas están siendo transformadas, la estrategia de Satanás es bastante simple. Seguir asaltando al mensajero. Seguir atacando a la cabeza. Considera exactamente lo que menciona en 2 Timoteo 3:12. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Cada uno de nosotros, al estar en el ministerio, tenemos un gran tiro al blanco en nuestra espalda. De alguna forma u otra, el enemigo nos va a hacer caer. Y va a utilizar diferentes tipos de estrategia para hacernos caer. Y usualmente vienen relacionadas con 3 tipos de Fs. No sé si han escuchado. Faldas, fama y finanzas. Esas son las 3 fabulosas Fs que el enemigo puede utilizar para hacerte caer. Pero también existe este ataque por dentro de la iglesia. Muchos pensarían que la oposición tendría que venir de afuera de la iglesia y del mundo incrédulo, pero no esperarías que la persecución venga desde adentro. El diablo ataca a los pastores a través de cómplices dispuestos a entrar en una congregación para intimidar y para desarmarte. El diablo luchará contra todo lo que representa el pastor, porque va totalmente en contra de su agenda oscura. Los pastores pueden no ser azotados ni apedreados como Pablo, pero seremos perseguidos de otras maneras, a través de críticas constantes, a través de difamaciones maliciosas y terminaciones injustificadas. Aunque estamos de acuerdo que los pastores inmorales y corruptos también deberían ser despedidos, muchos pastores íntegros son despedidos simplemente porque no van de acuerdo a lo que este grupo quiere hacer dentro de la iglesia. Lo triste del caso es el hecho que cuando un pastor es despedido, y he escuchado este tipo de casos en pastores, es el hecho que una vez que sales del ministerio, si es que toda tu vida te has dedicado a ministrar a la iglesia, ¿qué vas a hacer afuera? O sea, ¿te imaginas cuánto tiempo tomaría encontrar una iglesia cuando sabes que fuiste despedido de otra iglesia? Y somos honestos, imagínate, tú contratarías a alguien que fue despedido de otra iglesia. Te pones a pensar, ¿por qué fue despedido? ¿Qué pasaría? O sea, es difícil. Ahora sería cuestión de buscar un trabajo secular, pero ¿dónde vas a transferir tus habilidades? ¿Cuántas profesiones además de la iglesia buscan a alguien que predica, que enseña la Biblia, que traduce griego y visita a los enfermos? No hay mucho. Si encuentras otra vocación, probablemente tendrás que iniciar desde cero. La terminación forzada coloca al pastor desplazado a tratar de lidiar con esa crisis financiera y tratar de buscar una solución a su problema. Y un ministro despedido injustamente puede enviar currículums a diferentes lugares. Y este fue el caso específicamente de uno que pasó 4 años antes de contratar a una iglesia. Y este es su testimonio. Dice, fui expulsado de mi iglesia por algunos diáconos malintencionados que también echaron a mi predecesor. Durante los siguientes 4 años envié mis currículums a 120 iglesias. Me llevó 4 años encontrar otra iglesia que me llamara para ser su pastor. Aparentemente todos estos comités de búsqueda pensaron que había hecho algo malo o inmoral porque no había sido pastor durante mucho tiempo. Ahora, quizás ninguna otra situación sea tan única y desesperada como la del pastor expulsado. Y por eso esto es que Satanás crea este tipo de rebeldes dentro de la iglesia para poder atacarlo. Y Satanás tiene unas estrategias bastante sutiles, como hemos mencionado ciertos puntos. Y nuevamente, reitero, como hubiera encantado conocer acerca de estas estrategias antes. Las estrategias de Satanás son bastante sutiles y va por pasos. El primero es plantar agitadores en las congregaciones. Todos los despidos forzados de pastores inocentes tienen algo en común: antagonistas dentro de la iglesia que instigan su partida. Antes de esto puede suceder que los abusadores deben infiltrarse en la comunidad y Satanás no está combatiendo iglesias. Él se está uniendo a las iglesias para poder atacarlas por dentro. Hace más daño sembrando cizaña que arrancando el trigo. Logra más con la intimidación de esa forma. Los antagonistas operan con una larga historia de animosidad y total para poder faltar el respeto al pastor y desprestigiarlo desde adentro.
El paso número 2 es reunir a los agitadores para construir una red antipastor. Aunque los abusadores pueden estar de pie de manera independiente al principio, eventualmente van a encontrar aquellas personas que sientan cierto tipo de inconformidad con el pastor. Los que se quejan gravitan instintivamente en miembros descontentos. Es decir, que aquellos que quieren, este líder, por ejemplo, esta persona que quiere crear una discordia dentro de la iglesia, siente a escuchar cierto tipo de personas en la congregación y dicen, ¿a ti no te gusta esto? Mira, platícame más al respecto. Y comienza como a avivar ese fuego dentro del descontamiento. Una vez que el ejército antipastor es lo suficientemente grande, se traza una línea en la arena separando a los que están a favor y a los que están en contra del pastor. En muchas iglesias este grupo de personas insubordinadas ha sido miembros durante mucho tiempo. Están convencidos de que su derecho a gobernar se basa en la antigüedad en lugar de las escrituras. Tienen más derecho a estar ahí, no porque las escrituras les dice, sino porque ellos han fundado la iglesia, han estado primeros en la iglesia y tienen toda su autoridad y conocen mucho más que el pastor que había llegado. Algunos de ustedes están diciendo, amén. Qué bueno que estén afirmando todo esto, pero qué triste al mismo tiempo también. El paso número 3 es proveer a los miembros más confrontativos para liderar el grupo rebelde. Todo ejército necesita un general, así que el diablo elige a un líder dentro de la iglesia, generalmente un diácono, miembro del consejo o alguien de influencia que puede ser el portavoz inflexible para los demás miembros descontentos. Si el elegido es un laico, que no ocupa ningún cargo de autoridad, llevará sus protestas a los miembros del consejo de la iglesia, alegando representar un gran número de miembros que están molestos por el rendimiento del pastor. Los abusadores del pastor a menudo son vistos por otros como los pilares de la iglesia, aunque no ocupen ningún rol oficial, a pesar de que tú los has nombrado como líder. Ellos se sienten como tal. Después de que una iglesia ha dado su aprobación al candidato altamente opinativo, él se ve arrogantemente a sí mismo como el jefe de la iglesia. Paso número 4. Atacar el carácter del pastor para hacer que parezca enemigo de la iglesia. La difamación es una de las herramientas más efectivas del demonio. Y dentro de esta estrategia que utiliza aquí, todo comienza con una gran mentira. Puedes crearte una gran mentira y no tiene que ser conectada con un hecho real. Solo el hecho que la presentes como tal es más que suficiente para el que quiera abusar del pastor. En la propaganda masiva de todo este funcionamiento hoy, la gente creerá una gran mentira antes que una pequeña. Y si la repites con suficiente frecuencia, la gente la creerá tarde o temprano. Con esto en mente, no es sorprendente cuando los pastores son difamados por miembros de sus propias congregaciones. A menudo las reputaciones de los clérigos inocentes quedan tan dañadas que son irreparables. No importa que haya sido mentira. Esa difamación destruye por completo la reputación del pastor. Todo lo que se necesita para destruir a un pastor es sembrar una duda en la mente de las personas con falsas acusaciones, a pesar de que no sean ciertas. Paso número 5. Ejecutar el plan de batalla. La cruzada para derrocar al pastor requiere de un plan metódico y bien ejecutado. La guerra contra los pastores no es instigada por la carne y por la sangre, sino desde el reino de la oscuridad espiritual. Satanás ha orquestado un guión para que los abusadores de pastores lo sigan, que les es transmitido al plantar pensamientos malignos en el corazón. Y por último, después de que el pastor es removido, mantén a los abusadores afinados al poder. Una vez que el pastor sea despedido, los abusadores se habrán establecido en el poder y lucharán contra cada pastor que Dios envíe a esa iglesia. Curiosamente, en este libro, específicamente que les mencioné, cuando yo lo leí por primera vez, no recuerdo cómo llegó a mis manos, pero cuando lo leí por primera vez, haz de cuenta que cada cosa que leía, solo me faltaba, y la descripción de cada persona, solo me faltaba una fotografía de la persona que venía en mi mente con cada descripción. Incluso me ponía a pensar, ¿quién le dijo a este individuo lo que pasamos? Porque me describió paso a paso cada detalle.
Ese autor menciona que algunos pastores han hablado con él y dicen, hey, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Sabes que estoy lidiando con esta situación? A esta persona que está pasando esta situación. Y se trata de un rato. Después hizo esto, después hizo esto y después hizo esto, ¿verdad? ¿Cómo te enteraste? Porque esa es lamentablemente la estrategia que el enemigo utiliza para dividir y destruir dentro de la iglesia. El libro que les di de regalo, el Llamamiento Peligroso, es uno de los libros que realmente recomiendo a todo pastor leer. Y este sería el segundo. Lamentablemente no hay en español, y lo traté de buscar, pero no hay en español. Pero el entender esto te va a ayudar increíblemente a cómo evitar sufrimientos, problemas en la iglesia. Considera que Satanás tiene una estrategia bien planeada y consejos apropiados para aquellos abusadores. Cuando hablamos acerca de consejos de Satanás para abusadores, considera que son como estos. La instrucción del diablo a los abusadores son los siguientes. Sea un astuto político eclesiástico. Consigue tantas personas como sea posible de tu lado que sean tus aliados cuando comience la confrontación. Mantén una lista en curso de problemas. Llámalos preocupaciones, pero nunca seas demasiado específico. Introduce declaraciones de prueba. Ejemplo, no estoy seguro de estar de acuerdo con la decisión del pastor de rellena el espacio en blanco. Escucha cuidadosamente la respuesta de la persona y si está de acuerdo, agrégala a tu lista de aliados y proporciónale más municiones. 4. Muestra falta de respeto en público. Rueda los ojos cada vez que el pastor diga algo con lo que no estás de acuerdo. Esto le hace saber a los demás que piensas que es estúpido y lo que construye es prácticamente una lealtad contigo para los rebeldes y un apretón de mano en secretos. Simpatiza con los que se quejan. Escucha ansiosamente todas las quejas sin cuestionar su validez. Ofrece ser su portavoz, como Absalón, que se sentaba a la puerta y se convirtió en la voz de los descontentos. 6. Organiza reuniones secretas. Selecciona un lugar privado para un encuentro nocturno. Invita solo a aquellos que han expresado enojo e insatisfacción. Exagera los problemas de la iglesia y culpa al pastor. Asegúrate de decirles que no están satisfechos tus necesidades. Recluta un espía. Encuentra a un agente encubierto que se haga amigo del pastor o de su esposa y finja estar de su lado. El trabajo del espía es adquirir cualquier información que pueda distorsionarse y usarse en su contra. Lleva el informe del abusador principal. Y esta es una táctica efectiva, pero solo si el espía puede ocultar sus verdaderos motivos. 8. Aumenta tus asaltos. Persuade a tus aliados para que escriban correos electrónicos y cartas desmoralizadoras al pastor. Es mejor dejarlos sin firmar para que sus adversarios permanezcan invisibles y se mantengan en la incertidumbre. 9. Distorsiona los hechos. Mezcla un poco de verdad para que no puedan descubrir que estás mintiendo. Sigue repitiendo las mismas mentiras una y otra vez. Eventualmente la congregación sospechará que debe ser verdad. 10. Manipula los números. Haz que tu grupo que están inconformes parezca más grande que el grupo de seguidores del pastor, diciendo, hay muchas más personas con nosotros que sienten lo mismo. Por supuesto, no mencionas ni sus nombres, porque sabemos que eso son realmente un número pequeño de personas. Finge pesar y dolor. Sofoca cualquier simpatía por el pastor diciendo que hay problemas más importantes que deben abordarse. Haz que la gente crea que te duele despedir que te duele despedir al pastor, pero alguien tiene que hacerlo por el bien de la iglesia. Manipula la votación. Haz visitas, llamadas telefónicas, usa amenazas si es necesario para obtener los votos necesarios. Ponte en contacto con los miembros inactivos que nunca asisten a la iglesia, pero que aún tienen derecho a votar. Convéncelos de que el pastor está a punto de destruir la iglesia y es su deber cristiano votarlos. Pon al pastor en juicio.
Se furioso e intimidante en la confrontación final. La mejor manera de interrogarlo es falsificar y exagerar información sobre él, para que se vea obligado a aclararse y justificarse. Eso lo hace verse culpable y defensivo. Y por último, presiona para la terminación. Desvía los intentos del pastor de reconciliarse. Mantén el enfoque en sus deficiencias para crear la ilusión de que la única solución es deshacerse del pastor. No aceptes la reconciliación porque tu objetivo es la terminación. ¿Cuántos de ustedes pueden conectarse con ciertos puntos, ciertas personas tal vez que han encontrado en su vida? Y eso es lamentable. Y esta fue la lista que cuando yo estuve analizando dije, ¿cómo es posible? Porque esto fue exactamente la misma estrategia que yo vi. En la iglesia donde yo servía, prácticamente la historia se dio una iglesia de como alrededor de más de 25 años, donde el error que se dio fue el dejar ancianos permanentes de por vida. Déjame decirte que esa es la peor decisión que puedes hacer. Porque el momento que dejas a una persona de anciano de por vida, el orgullo crece. Y ese es un gran problema. Estos ancianos que fueron de por vida y que nunca se dio un cambio, el venir alguien nuevo, causó que ellos se consideren como los dueños de la iglesia. Ahora, esta administración es prácticamente el pastor y los otros ancianos, donde prácticamente había una decisión que era en común, donde el pastor no era el único que tomaba las decisiones, sino que se consultaba con los ancianos. Pero obviamente, al partir de los años, los ancianos comenzaron a notar ciertas cosas que estaban inconformes. Especialmente uno que quería que sus hijos sean líderes. Uno que quería que sus hijos sean el líder de la alabanza, que sea el siguiente pastor para ayudar. Pero todo comenzó con el error de que me contrataron a mí, en lugar de uno de sus hijos. Y a partir de eso comenzó una serie de inquietudes, una serie de rechazos, que poco a poco se fue esparciendo dentro de toda la iglesia, que ellos, específicamente este pastor, y mira la situación, este pastor estaba muy conectado con la familia del pastor, que los hijos del pastor incluso lo llamaban a él tío. O sea, es una relación bastante fuerte. No estoy hablando acerca de una persona completamente extraña. No, estoy hablando de gente que ha pasado juntos en Navidad, que han sido invitados a su casa, en ese sentido. Pero el problema con con este anciano fue el hecho de que tenía esa posesión, y tal vez ustedes conocen ese tipo de personas, que son excelentes para apuntar a los problemas, pero no para traer soluciones. Hubo un caso en el cual estaba conversando con él, me trae este problema, esta situación que no era parte mía, que no conocía ni nada al respecto. Mira, usted se debería tratar este problema por aquí y por acá. Le digo, oh, perfecto, o sea, yo pastor ejecutivo, me parece apropiado. ¿Cómo me puedes ayudar al respecto? Ah, no. Esa es tu tarea, esa es tu labor. O sea, como que, okay, ¿me vienes a traer algo que Dios puso en tu corazón para que yo lo haga? No, es que yo estoy trabajando, yo tengo muchas cosas que hacer, yo no tengo tiempo para esto. ¿Qué? Entendible. Y después se vio cada uno de estos puntos. Esta persona comenzó a sentirse en inconformidad con el pastor. Comenzó a llamar a personas que él jamás había llamado siendo anciano. Y personas incluso me decían, oye, ¿por qué me llamó este pastor? Por este anciano me llama. O sea, en mi vida me llaman, ni siquiera me saluda cuando vengo a la iglesia y de pronto me llama. Y comienza a hacer este tipo de contactos con la gente hasta que comienza a poner cierto tipo de inconformidad la gente con respecto al pastor. Y la gran mentira fue que el pastor estaba eh, manejando de una forma incorrecta las finanzas de la iglesia. Ahora, lamentablemente para el pastor, él no era muy organizado. Excelente maestro, pero en el aspecto administrativo no era muy organizado. Lo cual, eso fue un golpe que realmente fue muy bajo. Pero él se tomó el tiempo, tomó meses para recordar todas las finanzas de la iglesia. Pero mientras él hizo eso, para poder organizar todo, este anciano tomó un talón de la tarjeta de crédito, un statement, lo cuenta de la tarjeta de crédito y comenzó a reunirse con ciertas personas diciendo, mira lo que está gastando el pastor. Mira, acabo de pagar como unos $3,000 en un hotel aquí, en Phoenix. ¿Por qué?
Mira lo que acaba de gastar en este sistema de sonido tan caro. Mira lo que está haciendo. Miren cómo está gastando en Home Depot cierto tipo de cosas por aquí y por allá. Lo que no dijo fue el hecho de que ese gasto del hotel era para un evento de padres con hijas que hicimos para celebrar las niñas, que fue el costo de rentar el hotel. Lo que no dijo del sistema de sonido fue que él mismo lo aprobó. Y en otro tipo de gastos que él lo sacaba fuera de contexto para hacerlo sin mal al pastor. En todo esto, él comenzó a crear cierto tipo de descontento y dentro de esa misma situación también se infiltró el espía, que en este caso fue una amiga de mi esposa. Y entre todo esto comienza a darse una serie de enemistad con aquellas personas que habían estado por mucho tiempo. Para no hacerte la historia muy larga, logramos hacer algo que hasta ahora no he encontrado ninguna iglesia hispana que pueda hacer, que es entregamos todos nuestros libros de los gastos que hemos hecho durante años a una organización que, si es que tú hablas con una iglesia anglosajona, lo van a conocer inmediatamente. Es CFC, creo que se llama. Es una compañía donde prácticamente que es sin fines de lucro, donde tú entregas tus libros de los gastos que has hecho de la iglesia completamente y ellos te evalúan absolutamente todo, hasta el último centavo, y te dicen si es que estás haciendo algo malo con el dinero de la iglesia o no. Fuimos la única iglesia hispana que conozco que ha hecho eso. Lo teníamos ahí en la puerta. Toda la acusación fue una terrible mentira, una calumnia. Pero este anciano no esperó a que salgan esos resultados. Él solo hizo una reunión, botó la bomba y se fue. Y con él varias personas. Esto es nuevamente para que te des cuenta el inconveniente que trae el enemigo dentro de todo esto. Y esto trajo repercusiones que más tarde también se ampliaron dentro de todo esto, lo cual afectó muchísimo al pastor, afectó muchísimo a su familia. Y esto es algo muy lamentable, que el enemigo tomó años, pero fue muy malévolamente sabio en atacar al pastor. Les comparto todo esto para que ustedes también puedan tener sus, como dirían, antenitas de vinil listas para detectar la presencia del enemigo. Es el hecho de que tengan mucho cuidado con aquellas personas que están a su alrededor. Mucho cuidado. Cuando hablamos acerca de esto, es el hecho de que Satanás quiere atacarlos específicamente a ustedes. Y la estrategia es específica por el hecho de que, como dice Marcos 14:27, todos ustedes se apartarán, pero está escrito, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Si es que eso ocurrió con Jesús, siendo el líder de sus discípulos, si es que Jesús utilizó esa estrategia, si es que Satanás utilizó esta estrategia para atacar a Jesús dentro del plan soberano, lo tenemos que entender, pero esto es algo que también resuena para nosotros. Si se ataca a la cabeza al pastor, el resto cae. La iglesia se divide. Todo se va. Ahora, tengo que aclarar algo muy importante también. No estoy queriendo tampoco justificar a aquellos pastores abusivos por inmoralidad sexual, robo de ofrendas, embriaguez, enseñanza de herejías, eludir responsabilidades. Estos rebeldes, y yo no estoy excusándolo a ellos. Estos pastores necesitan ser sacados del ministerio, porque lamentablemente los mal representan como pastores. El abuso pastoral ocurre cuando el ministro ha hecho, en este caso de lo que estamos estudiando, poco o nada malo, pero es calumniado, maltratado y criticado injustamente por una facción rebelde dentro de la congregación. Y el abuso pastoral no es algo que haya surgido repentinamente en esta generación, esto que se ha dado a lo largo de los años. Las tácticas vienen a ser prácticamente las mismas, pero los personajes vienen a ser diferentes. Pero aquellos consideran que el abuso pastoral no es algo así como nuevo para nosotros. Y es algo que mencionan las Escrituras, el hecho de que bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo porque su recompensa es grande en los cielos. Pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Aquellos que infligen persecución de los ministros realmente creen que están sirviendo a Dios. Y trágicamente sus órdenes pervertidas vienen del infierno, no del cielo. Y déjame decirte esto.
Me topé con una persona de la iglesia que había encontrado con este anciano después de hace muchos años. Y este anciano lo decía de una forma orgullosa. Yo me encargué de cerrar esa iglesia, porque el pastor estaba malversando fondos. ¿Te imaginas qué credenciales presentante ante Dios decirle, yo me encargué de cerrar una de tus iglesias? Wow. Debido a que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta que Jesús regrese, los pastores siempre serán acosados por pocos tiranos. Tengan cuidado. Los que odian al pastor lo hacen por una o más de las siguientes razones. Una viene a ser expectativas irrealistas. Los miembros de las iglesias que tienen expectativas irrealistas para su ministro desatarán críticas severas y chismes difamatorios si no cumplen con cada una de las demandas. Y cuando habla acerca de expectativas irrealistas, crea una descripción de trabajo para el pastor que realmente es imposible de cumplir. Te lo pongo en este sentido, tal vez de una forma jocosa, pero realmente en cierto caso muy real. El pastor ideal para estas personas debe predicar exactamente 20 minutos con un contenido de 1 hora. Condena el pecado, pero nunca ofende a nadie. Trabaja desde las 8 de la mañana hasta la medianoche y también sirve como conserje en la iglesia. Gana $40 a la semana, viste ropa elegante y dona $30 a la iglesia. Tiene 29 años de edad con 40 años de experiencia. Es un líder fuerte, pero también sigue el consejo de todos. Puede relacionarse efectivamente con todos los adolescentes y pasa todo su tiempo con los ancianos. Es alto y bajo, delgado y corpulento. Tiene un ojo marrón y el otro azul. Hace 15 visitas a los hogares al día. Visita regularmente al hospital y siempre está en su oficina para atender a la gente. ¿Sí o no? Y algunas personas consideran que así es la expectativa que tienen para el pastor. Es demasiado, se pasan. Otro punto que debemos entender, las fuerzas impulsadas detrás del abuso, y esta es el aspecto que ataca, que usa el enemigo, es la lucha por poder. Los abusadores del pastor son impulsados por el deseo de estar en control y harán cualquier cosa necesaria para no renunciar a su poder. Los abusadores del pastor también pueden ser territoriales, pensando que son dueños de la iglesia. Estos factores llevaron a los fariseos en contra de Jesús. Cuando leemos escrituras, es prácticamente la actitud de los fariseos. Se están llevando mis estudiantes. Se están llevando mi control, mi dominio. El creciente número de creyentes y el temor a perder su lugar fue lo que motivó a los fariseos a atacar a Jesús. Su misión no es alcanzar a los perdidos, hacer discípulos o apoyar al pastor. Tienen solo una obsesión, y es estar en control de la iglesia a toda costa. Otra viene a ser algo que les impulsa, es el miedo al cambio. El cambio, ya sea correcto o incorrecto, siempre genera oposición y el pastor será quien sienta la presión de eso. Las nuevas personas, los nuevos ministerios, nuevos métodos, nuevas ideas, nuevo pastor, cualquier cosa con la palabra nuevo al frente de estas personas se comienza en una amenaza. ¿Por qué? Porque ellos no pueden controlar, porque ellos no saben cómo manejar esto. Viendo el cambio como algo malévolo, ven al pastor como el catalizador que está arruinando su congregación. O sea, ellos no ven el beneficio de la gente, ellos ven la pérdida del control y el dominio que ellos tenían. Otra viene a ser visiones opuestas. Cuando el pastor comienza a compartir la visión que el Señor ha depositado en su corazón, los abusadores son típicamente los primeros en resistirse. La visión original en la mente de Dios, quien luego la imparte a los líderes piadosos por medio del Espíritu Santo, es algo que Dios da a los líderes, al pastor. Pero estos abusadores, cuando no les gusta esa idea, van en contra de. Desacuerdos doctrinales, esto también debe ser el conflicto de creencias teológicas, también puede ser una causa de un abuso pastoral. Es sabio acordar en desacuerdo sobre diferencias doctrinales menores y mantener la unidad de la fe. Los cristianos no deben pelear por sus opiniones diferentes sobre profecías bíblicas y fin de los tiempos, por ejemplo. Sin embargo, no podemos negar las verdades esenciales que son fundamentales para el cristianismo. Cristo es el Señor. Salvación es por gracia. Cuando los desacuerdos doctrinales crean tanta fricción que el ministerio se vuelve imposible y no pueden eliminarse los abusadores,
puede ser mejor irse y comenzar de nuevo en una iglesia. Y por último, este es el que vi, que experimenté, egos inflados. Un ego religioso inflado puede ser una trampa tanto para el pastor como para los laicos. Pastores con egos inflados manipularán a su rebaño a través de un estilo de liderazgo dictatorial, lo que puede ser una razón legítima para terminar un clérigo. Sin embargo, muchos pastores son falsamente acusados de ser dictadores por congregantes desafiantes. En muchos casos, no son los pastores con el espíritu dictatorial, sino los abusadores del pastor que tienen esas ganas de querer controlar de esa forma. El reconocimiento que reciben se convierte en la droga para su autoestima. Es el hecho de que a este hombre le encantaba, como les di el ejemplo, que lo reconozcan. Le encantaba que lo hagan reconocer como el anciano, como es una persona importante. Recuerdo una ocasión que, por broma, anécdota, le dije, ay, ¿sabes qué me encantaría hacer un tatuaje? Una conversación X. Y me dice, no, pues, primero me tienes que pedir permiso. Ah, caray, perdón. Y lo peor es que estaba diciéndolo en serio. No, está bien, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Ahora, ¿cuáles serían esas señales de problemas en tu iglesia? Considera esto. Cuando sientes en tu espíritu que algo está mal, Dios usualmente te revela, siento algo en tu corazón, así como que algo no cuadra aquí, algo no está funcionando bien. La importancia del discernimiento espiritual para detectar posibles problemas en la iglesia es importante. No ignores tus intuiciones y aborda las tensiones antes de que se conviertan en conflictos más grandes. Aquí, hombres, les quiero dar un consejo extra. Escuchen a sus esposas. Escuchen a sus esposas. Eso es algo que yo no hice y me avergüenzo al decirlo, por el hecho de que cuando estábamos pasando por este conflicto, mi esposa me lo dijo varias veces. No me siento a gusto. Hay algo que no me cuadra aquí. Es más, mi esposa estaba diciendo, no me gusta venir acá a la iglesia. Y yo comencé a ignorar eso, pensando que, bueno, no, es que el ministerio, estoy sirviendo. Estamos sirviéndole a Dios. Y no puse atención a eso. Lo cual me arrepiento y le pedí perdón a mi esposa. Segundo, cuando recibes correos electrónicos críticos y llamadas amenazadoras, el uso de amenazas y críticas a menudo disfrazadas de mensajes espirituales pueden ser una táctica de pirómanos espirituales. Se aconseja a los pastores mantener estas situaciones con sabiduría y oración, reconociendo la posibilidad de que algunas críticas pueden contener verdades sutiles. Tercera señal cuando circulan chismes sobre ti en la iglesia. El peligro de los rumores y la difamación son señalados y esto puede ser difíciles de tener y pueden tener consecuencias graves si no se abordan rápidamente. La importancia de seguir principios bíblicos es de tratar a las acusaciones y chismes y cortarlos de raíz. No permitas que continúen. Señal cuarto, cuando se lleva a cabo reuniones secretas sin informarte. Es el hecho de que cuando las reuniones secretas se pueden ser un indicador de conspiración y como los líderes deben abordar estas situaciones con transparencia y respeto por el pastor. Recuerdo que esta situación se vio específicamente incluso dentro de una reunión del ministerio de hombres. Utilizaron este tipo de reuniones que tú pensarías es para un propósito, para enseñar la palabra y tanta cosa, no, pero al final de cuentas se tornó en una reunión para buscar a aquellas personas que estaban descontentas con el pastor. 5. Cuando el dinero se utiliza como herramienta de manipulación. La manipulación financiera como una táctica común para los pirómanos espirituales. Como la amenaza de retener ofrendas puede ser utilizada para obligar a los pastores a seguir las instrucciones de los miembros adinerados. Aquellas personas que contribuyen en la iglesia, que son los que donan más a la iglesia, los que entregan más a la iglesia, usualmente pueden convertirse en esos abusadores que tienden a presionar como diciéndote, ¿sabes? Me gustaría que hagamos las cosas de esta forma. Y puedo contribuir financieramente para esto, pero si es que no ocurre, sería mucha lástima el hecho que no podría contribuir para aquello. Cuando amigos se vuelven en tu contra sin razón aparente, el dolor de la traición, especialmente cuando amigos cercanos se unen a la facción de los pirómanos espirituales, la importancia de no subestimar el poder de la difamación y cómo el diablo puede usar la traición para dañar a los líderes.
Y esto es algo que precisamente también experimentamos. Aquellas personas en la iglesia, y nuevamente esa es la dificultad que nosotros tenemos como pastores, no podemos tener fácilmente amigos en la iglesia. Porque, nuevamente, te pueden malinterpretar, pueden tener situaciones extrañas, y no por el hecho de que nosotros lo querramos, sino que al experimentar este tipo de cosas uno tiene que ser precavido. Porque incluso puedes compartir cierto tipo de cosas en tu vida que la gente no puede aguantar el peso de lo que eso lleva y pueden malinterpretar lo que estás diciendo. Tuvimos un grupo de personas que considerábamos nuestros amigos que prácticamente nos dieron la espalda. Y lo triste del caso es el hecho de que mis hijas sufrieron al respecto. Porque sus hijas eran amigas de mis hijas y cuando nos separamos, ellas, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? O sea, queremos llevarnos bien. Y fue algo que lamentablemente mis hijas también sufrieron las consecuencias al respecto. Cuando un portavoz afirma representar a un grupo enojado, los pirómanos espirituales a menudo se agrupan detrás de un portavoz que lidera el ataque. Considera esto. ¿Cómo puedes enfrentar este tipo de cosas cuando tienes este grupo o una persona que inicia usualmente y comienza a hacer esta forma? En primer lugar, tienes que identificarlo. El saber exactamente cómo es, cómo piensa ese abusador. Y formas de identificarlo, puedes analizar este tipo de cosas. No son reglas, no son normas, pero te puede dar como ciertos puntos de sabiduría que te pueden dar esta guía. Uno, considera que este tipo de abusador piensa que tu aumento salarial anual del pastor del 1% es demasiado. Toma una postura en contra del pastor en cada tema para mantener la iglesia equilibrada. Siempre ve un pero en algo. Asiste a una reunión secreta para quejarse del pastor. Ha escrito una descripción del trabajo para la esposa del pastor, aunque ella no sea empleada. Aquí debe de estar. Exacto. Y eso es lamentablemente algo que en la comunidad hispana tenemos ese inconveniente. Es el hecho de que considera que Dios se ha equipado al hombre con la capacidad de poder ministrar a una iglesia con el don de enseñanza. Eso no significa que automáticamente la esposa tenga el don de enseñanza. Y no vas a poner la esposa a cargo del ministerio de mujeres solo por el hecho que es la esposa del pastor. Pero ella atascó. Lo considera así. Ahora, mira, ¿en qué trabajo vas donde tú ves que un abogado, donde tú ves a un abogado que ha trabajado, ha estudiado y que de pronto la esposa le diga, no, es que ese abogado también tiene que ser abogado? A menos de que la esposa haya estudiado para ser abogado, perfecto, por supuesto, adelante. Pero lamentablemente, en este tipo de abusadores, fuerzan a la esposa a hacer algo que no es su llamado. Y ahí es el problema. Están empujando a la esposa a hacer algo que ella no está llamada. Es como poner a alguien que tiene el don de servicio a enseñar. Por ejemplo, ese es el don de mi esposa. Si es que yo digo, por favor, puedes enseñar por mí, estaba corriendo inmediatamente. No, a ella le gusta estar detrás, ayudando, sirviendo. Pero aquellas personas que abusan tienden a apuntar a la esposa como diciendo, hey, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y cuando la esposa no hace, hay la crítica para ella. Cree que el pastor tiene un trabajo más fácil del mundo porque solo trabaja los domingos. Sí, es facilísimo. Y por cierto, 1 hora nada más. Cree que el pastor debería usar sus vacaciones para su viaje misionero a África. Invita al pastor a almorzar para poder corregirlo en un punto de desacuerdo. Es amigable en su cara, pero lo calumnia a sus espaldas. Y está presionando para estar en el comité de búsqueda de pastores, a pesar de que el ministro actual ni siquiera se ha ido. Así es como puedes darte cuenta de cierto tipo de normas que te van a ayudar a entender. Tengo mucho cuidado con este tipo de personas. Ahora, otros con forma de identificación de abusador potencial, que no necesariamente sea una persona que sea un abusador, pero se puede convertir en un abusador potencial, viene a ser el hecho que obviamente era un abusador anterior. Si es que ves una historia en la iglesia, si es que eres una persona y averiguas, esta persona tuvo conflicto y por esta persona salió de la iglesia, ya sabes cuál es. O sea, no hay duda. Ya sabes con quién te estás enfrentando.
El que encuentra problemas, como mencioné anteriormente, el que señala constantemente, mira, se necesita esto, siento aquello, hace que, o sea, te presenta ministerios a la diestra y siniestra, pero él no mueve un dedo. El adulador manipulador, aquel individuo que elogia de manera exagerada con un motivo oculto, manipular al pastor para obtener algo a cambio. Su habilidad es un intento de manipular al pastor para que protegiera su comportamiento prejudicial. Así, ten mucho cuidado con esta táctica de manipulación, porque reconocer los elogios excesivos y las acciones aparentemente generosas pueden tener motivaciones ocultas por detrás. El peligro de ceder a la manipulación y destacar las necesidades de mantener la integridad pastoral, incluso frente a aquellos que buscan influencias o con halagos, puede ser que te hagan caer fácilmente por alguien que tú consideras, me está haciendo sentir bien, pero con una intención de por medio. El adicto controlador se destaca por este individuo, es fácil de identificar, ya que le gusta estar visiblemente a cargo de todo y exige que el pastor obtenga su permiso antes de tomar cualquier decisión. A menudo utiliza su riqueza para presionar al pastor, ya sea con retención de ofrendas, congelamiento de salarios del pastor o amenazando con el desempleo. Puede ser también el sabelotodo. Aparenta ser cooperativo al principio, ofreciendo información útil y sugerencias. No obstante, lo que distingue en su convicción de que solo él sabe cómo dirigir la iglesia y su apoyo se mantiene siempre y cuando el pastor siga sus consejos. Se destaca estos individuos, aunque sinceros y bien intencionados, pueden dejar conflictos, relaciones tensas y resentimientos en su camino. Activistas de un único tema. Estos individuos elevan su preocupación por encima de los demás, convirtiéndose en su misión y eventualmente una campaña dentro de la iglesia. Aunque la causa puede ser legítima y valiosa, el problema surge cuando esa cuestión se coloca en el centro de la atención y se convierte en el tema principal de la iglesia, desviando el propósito o la misión de la iglesia por cualquiera que ésta sea. Ahora, dentro de todo esto, también existe una mayoría silenciosa. Y debemos entender que cuando se trata acerca de un grupo minoritario que intenta dividir, que intenta atacar a la iglesia, también hay un grupo mayoritario que no hace nada, que es el resto de la congregación. Una por el hecho que desconoce lo que está pasando o por otras razones también. Ahora, las razones por las que las ovejas no protegen al pastor, hay varias. Una viene a ser, uno por el hecho que son simpatizantes, no están comprometidos con el ministerio del pastor. Aquellas personas del grupo mayoritario que no están dentro del grupo que quiere dividir, realmente no protegen al pastor porque no les interesa la iglesia. Vienen a la iglesia tal vez en Navidad y en Pascua, o cuando los llevan, o cuando hay un evento especial. Comida, exacto. Entonces la mayoría de la congregación puede no comprender completamente ese tipo de personas, comprender el sacrificio de lo que conlleva ser pastor. No entiende lo que hace el pastor, ni siquiera sabe qué es lo que hace el pastor. 2, los simpatizantes han aprendido a tolerar a los abusadores del pastor. La tendencia de muchos miembros de la iglesia a tolerar a los abusadores en lugar de enfrentarlos es por el hecho de que quieren mantener la paz. Los abusadores continúan con su comportamiento y esta mayoría no hace nada por el hecho, no quiero meterme en ese conflicto. Qué pesar. Otra es el hecho de que simpatizantes no sienten el dolor que está experimentando el pastor. Los abusadores del pastor tienden a llevar a cabo la mayor parte de sus ataques fuera de la vista de la congregación. Es por eso de las reuniones, es por eso de las llamadas telefónicas, donde todo es clandestino. Es donde se busca derribar al pastor no solo con un golpe, sino con varios, y pequeños de ser necesario, destruirlo paulatinamente. Dado que los simpatizantes no tienen idea de la agonía que los abusadores están causando al pastor, no sienten el dolor del pastor. No saben qué es lo que está pasando con el pastor. Los simpatizantes no quieren perder a sus amigos. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de este grupito, que nuevamente son personas de la iglesia, son personas populares, son personas que han logrado establecer relaciones. Y este grupo mayoritario, al estar relacionado con alguno de ellos, no quiere desconectarse de esas relaciones. No, pero es que es mi amigo, yo lo conocí hace mucho tiempo y tengo varios historias con él.
pero está atacando a tu pastor. Algo de haber hecho. O sea, va a ese nivel. Por el hecho que valora mucho más la amistad con alguien que no saben que está yendo en contra de la iglesia en sí y atacando al pastor, que te das cuenta que no valora la importancia de la palabra de Dios. Simpatizantes pueden haber sido engañados por los abusadores. También, los abusadores no están manteniendo un código de integridad bíblica, por cierto. Entonces, pueden engañar a la gran mayoría haciendo pretender que es una cosa cuando en realidad es otra. Entonces, en esta misión, el factor de difamación que tiene poder de destruir con una acusación fantasma se proclama a través de alianza de alborotadores en un lado, pero con acusaciones que tal vez no son lo suficientemente fuertes al principio para la gente en general. Pero cuando ya tienen suficientes razones, excusas o cosas para presentar, ahí sí atacan con más poder. Y ahí sí presentan cuando ya todo está mucho más abierto. Los simpatizantes tienen miedo a los abusadores y se darán a la presión del grupo. Por ejemplo, es el hecho de que en este grupo mayoritario se encuentran aquellas personas que tienen poder económico, que tienen poder de influencia, y la mayoría de este grupo en general realmente no quiere irse en contra de ellos porque tal vez les va a causar una dificultad personal. Entonces, mejor me veo callado para no lidiar con este problema. El poder de la presión del grupo y como la gente teme tomar una posición contraria cuando el grupo enojado exige conformidad. Si no vas con nosotros, estás en nuestra contra, prácticamente. Y simpatizantes no comprenden que para ganar a los abusadores se perderán almas eternas. Y eso es lo más triste. La remoción del pastor responsable del crecimiento de la congregación puede detener el proceso espiritual, lo que tiene consecuencias eternas. Al sacar al pastor, se detiene el trabajo de crecimiento espiritual. Curiosamente, en la iglesia donde estaba sirviendo, reitero, el pastor, fabuloso, excelente maestro, fue atacado, el enemigo logró vencer, la iglesia se cerró. Y lo curioso del caso, después hubo como 2 divisiones más o menos. El grupo que se fue en esas 2 divisiones de descontento iban a otras iglesias. Y lo triste del caso es que acusaban a los pastores de las otras iglesias de no ser como el pastor que ellos atacaron inicialmente. ¿Por qué no enseñas como mi pastor de acá? ¿Cuál? ¿El que tú atacaste y destruiste? ¿Ese? ¿Te das cuenta? El problema solo se va de un lado a otro. Y es ahí donde debes tener mucho cuidado de aquellas personas que se mueven de una iglesia a otra. Es por eso que vale muchísimo la recomendación pastoral. Cuando alguien venga a tu iglesia, decir, ay, que vengo a tal iglesia. Ah, perfecto. ¿Estás bien? ¿Vienes a visitarnos? No, estoy buscando otra iglesia. Pero eres más que bienvenido para participar, pero si es que quieres ser miembro, si quieres ser parte de esta iglesia, me encantaría una carta de recomendación de tu pastor anterior. Ah, no, es que no puedo ir tanta cosa. No, debe estar ocupado. ¿Cuál es el nombre de la iglesia? Okay, ¿puedo llamarle a tu pastor, francamente? O sea, te evito el problema. O puedo salir a comer con ese pastor y hablo con ese pastor. Si te da... Y decir, no, es que no. Esas banderas rojas inmediatamente. Inmediatamente. Ten mucho cuidado con eso. Considera que el problema que tenemos muchas veces en el liderazgo es que necesitamos líderes, necesitamos gente que nos ayude, porque nosotros no podemos con todo el peso, y tristemente ponemos a personas que no deberíamos en posiciones de liderazgo, que después nos va a costar muchísimo sacarlos. Porque al ponernos en esa posición de liderazgo, imagínate, estás sacando una persona abusadora, y esta persona abusadora salió de una iglesia destruyendo, y va a otra iglesia, y tú ves a esta persona, mira, esta persona tiene historia de liderazgo, ha servido en tal iglesia, ha hecho tal cosa. Mira, aquí tenemos una necesidad de liderazgo. Acabas de poner a una persona que es capacitada para destruir, que destruyó una iglesia anteriormente, ahora para que destruya la tuya. Ten mucho cuidado a quien pones de líder. Mucho cuidado. Es por eso que necesitan una capacitación formal, necesitan un seguimiento, necesitas referencias antes de poner en cuidado de un ministerio dentro de tu iglesia. O si no, tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias. Es importante informar a la mayoría en el
en silencio tan pronto como comience el abuso. Cuando este grupo de pequeño está comenzando esta situación, tú al darte cuenta de esto, tienes que conectarte con aquellas personas que es la mayoría. Tienes que tratar de lidiar con esto y tratar el punto de sacarlo de raíz, especialmente a los líderes piadosos de la iglesia. A pesar de que pueda haber abusadores entre los miembros de la junta directiva, es importante que todos los líderes de la iglesia que los líderes no sean estos rebeldes y trata de sacarlos. Es que te das cuenta que una persona está desarrollándose como rebelde dentro de la iglesia, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, mejor tómate un descanso. La importancia de mantener informados es crucial a esos líderes que aman al Señor y desean hacer lo correcto cuando comienzan a ser atacados. Cada una de estas informaciones que estás aprendiendo puedes enseñar a tu liderazgo. Hey, si es que alguna vez ustedes ven a alguien que tenga estas características dentro del ministerio, me avisas. Tenemos que estar pendiente. Vamos a permitir que alguien tome una posición que puede dañarnos. La idea principal es recordar que incluso si todos te abandonan, considera esto. Esta batalla es espiritual. El hecho de que el Señor esté contigo es lo único que realmente importa. Tal vez algunos de ustedes han experimentado esto, tal vez no. Si no lo han hecho, gloria a Dios. Pero la bendición en este sentido de haber experimentado esto es el hecho que yo puedo hablarles a ustedes y compartir con ustedes esta información. Muchos de ustedes tal vez han experimentado lo mismo. Y esto es algo que me encantaría poder escuchar después en la tercera sesión para poder ayudarnos de estos tipos de puntos. ¿Alguna pregunta? ¿Les parece una información importante esta? Claro. Tengo una. Hablando sobre cuando habló Listimo bueno, ya está una que en una iglesia, pero está yendo a otra iglesia. Porque según la iglesia donde está, no está sirviéndole, pues ya. Entonces está buscando otra iglesia. Es qué hacer. O cómo buscar solución para eso. Voy a tratar de responder esta pregunta, a ver si es que me ayudan. Mira, te lo voy a preguntar de esta forma. Si es que viene una persona en mi iglesia que viene diciendo que no me está ministrando bien en mi otra iglesia, mi intención sería el salir con esta persona, si son familias, salir con la familia, salimos a comer, conozco un poco más de su historial, de dónde vienen, cómo el Señor cambió sus vidas, y yo trato a esta persona como que fuera un no creyente desde el inicio. Claro. O sea, no voy a confiar y asumir que estoy tratando con un creyente desde el inicio. Cuéntame tu historial, cómo naciste nuevamente, y al escuchar y analizar, estoy haciendo todo el análisis de la persona, su historial. Entonces, a partir de eso, es donde incluso puedo profundizar en el hecho de que es muy posible que sí, tal vez ya no esté creciendo, que la iglesia donde estaba no esté profundizando doctrinalmente, quiero buscar otro lugar. Ok, entendible. Pero también vale el hecho de ser activo y comunicarme con el pastor de la otra iglesia y decirle, hey, solo quiero saber, ¿todo bien con esta familia? ¿Existe algún inconveniente? ¿Se está moviendo y quiero, o sea, está bien contigo? Tampoco no quiero crearme un enemigo o una inconformidad con otro pastor, como diciendo, mira, me estoy robando los sueños, o algo por el estilo. Sino tratar de averiguar qué es lo que está pasando, por lo menos. Eso sería algo que te ayudaría a evitar ese tipo de problemas. ¿Qué piensa usted de personas que digamos, vienen a la iglesia en la mañana y luego van a la iglesia en la tarde? Lastimosamente, esos tipos de personas no están siendo parte de tu iglesia. Están siendo solo oidores de la palabra. Y al ser oidores de la palabra es únicamente gente que va a alimentarse, lo cual, si es que quieren venir a escuchar, bueno, gloria a Dios. Pero en realidad las personas que quieres ministrar son aquellas personas que eventualmente quieres considerar miembros. Un poquito otro paso más adelante. Tienen un ministerio en la iglesia en la mañana. Y después van a la iglesia. No, ahí entonces, esa es otra cosa diferente. Porque ahí estás hablando de una persona que supuestamente es considerada parte de una familia y viene acá con nuestra otra familia. Igual, ¿somos hermanos en Cristo? Claro que sí, no hay ningún problema. Pero ahí es donde tienes que profundizar por qué estás haciendo esto. Quizás seamos primos, no hermanos. Sí, por muchos casos. Y ahí es donde tendrías que incluso hablar no solo más en profundidad con esta persona, sino con el pastor. Y porque es muy posible que el pastor ni siquiera sepa que está pasando eso. Y el averiguar y estar en la misma página, incluso si es que la situación ideal sería hablar tres. El pastor de la otra iglesia, tú y ellos. Claro. Pero digamos que es algo que está sucediendo apenas. Igual, sigue el mismo proceso. Sal, conversa con ellos, analiza qué es lo que está pasando en sus vidas y a partir de eso,
Pídele guía al Espíritu Santo en qué paso seguir, hablar con el pastor. Si es que todavía sigue dándose esa situación, no sé qué es lo que está ocurriendo aquí y ver cómo ministrarlos apropiadamente. Pero el hecho de que estén yendo a dos congregaciones, sobre todo si viendo a una y después, si es que quieres hablar, pues como que no es correcto, porque no entiende el concepto de iglesia. El concepto de iglesia no es el hecho de ir a un edificio. La iglesia es ser parte de una comunidad. Es el hecho que tú estás sirviendo con tus dones dentro del cuerpo de Cristo. Y estás dándole dentro del cuerpo de Cristo, donde tú estás incluso dando tu tiempo, tus ofrendas, tu energía para que crezca el reino de Dios. Y ahí es donde viene más adelante, en la siguiente sesión voy a hablar acerca de lo que es la membresía y la importancia de la membresía. Otonia. Ya te contaron nuestra experiencia con el anciano. Mi pregunta es, ¿cuándo se fue el anciano de la iglesia? Si se fue antes, despidieron al pastor. Ya, en este caso el pastor no fue despedido. Él lo que quería era destruir al pastor. Él se fue antes de que saliera el reporte de esta organización. O sea, y eso demostró claramente que él no estaba interesado en el bienestar de la iglesia. Él no le interesaba si es que las cosas estaban correctas o incorrectas. Él solo le interesaba destruir la reputación del pastor. Porque una vez que llegó el reporte, se lo presentamos a toda la iglesia. Todos estamos bien, pero él ya no estaba. Pero sí causó una cierta incomodidad en la mayoría de personas. Pero ya al presentarte ese reporte, como que se apaciguó las cosas, pero aún así su reputación había sido dañada. O sea, el golpe se dio. Incluso que le dio un mini stroke al pastor, hasta ese punto. O sea, sí le afectó. Una pregunta, ¿qué más daño colateral ocasionó eso en la congregación? O sea, hubo a cierta división, gente se fue también junto con él. ¿Qué daño colateral identificaron aparte de lo que le sucedió al pastor, que es una cosa sumamente importante? Claro, eventualmente ese daño principal pasaron un par de años para después causar una división y conectaron como un hilo de lo que ocurrió ahí, que ahora otro grupo de personas dentro de la iglesia que estaban todavía relacionados con él, es decir, parte de este grupo, pastor inició esto, comenzó a crear su grupo, el anciano creó esto, comenzó a crear su grupo, él se fue, algunas personas fueron, pero otras se quedaron. Y estas personas fueron las que iniciaron nuevamente otra revuelta, conectando los hilos por atrás. Y en esta segunda vez, recuerdo que yo estuve presente en muchas de esas conversaciones, donde que incluso estaba el líder del Ministerio de Hombres, donde lo confrontamos. Estaba el pastor, estaba yo y estamos hablando. Y él viene con las acusaciones así, que no nos parece bien cómo estás manejando las finanzas y cómo se están dando las cosas. Y eso es estas preguntas, claramente. Hermano, ¿hablaste con la contadora? ¿No? Hermano, ¿te has acercado a preguntarme a mí acerca de algún aspecto financiero? No. ¿Has hablado con el pastor con respecto al hecho de lo que está haciendo? No. ¿En qué te estás basando para decir que estamos haciendo las cosas mal? Cuando ni siquiera tienes razones. O sea, todo esto fue creado por nuevamente la difamación de una persona que comenzó a repetirse tanto que causó ese peso que eventualmente se desarrolló este grupo de personas inconformes por una situación ficticia. Cuando yo claramente dije, tú tienes toda la oportunidad, mira, la oficina está ahí, la contadora es la única que contratamos para trabajar aquí tiempo completo para que venga y la gente venga y pueda hablar con ella. Los libros están abiertos. Para aquellas personas que son miembros, se están dando sobre todo, mira, estamos transparentes, esto es lo que tenemos. Está todo. Pero no la hice. Y aún así se creó esta división. Entonces, para que veas cómo es la estrategia del enemigo, cómo lo hace tan malévolamente. Una pregunta por otras que Daniel. Persona puede estar actuando como abusador de pastor con buena intención. Oh, ya. No sabe, no, Correcto. te va a dar una correcta. Ya. No sabe, pero está usando. Así es. Qué difícil es esta cosa de persona, ¿ah? Así es. A la que para cortar el cáncer. Ya. Correcto. Porque incluso te garantizo, si es que yo traería a este anciano enfrente de ustedes, él diría que estuvo bien. Él pensó que hizo bien. Y no lo puedes cambiar de pensamiento. Y muchas personas malintencionadas comienzan con esa idea, con esa ideología. Estoy haciéndolo por el beneficio de la iglesia. Pero esa es la estrategia que utiliza el enemigo. Para tergiversar a una persona a tal punto de que piense que está haciendo algo bueno, cuando en realidad está siendo instrumento de Satanás en destruir una iglesia.